Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, en Facebook, en donde estamos, en Twitter, @ en donde estamos, en Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Suscríbete, es gratis, y tenés cada una de nuestras columnas editadas por separado, con total independencia, y vamos a emprender con un trabajo de edición aún más sofisticado. Te repito, Mirá en donde estamos, es nuestro canal YouTube, un trabajo que realiza Mariana Peralta, nuestra editora de redes sociales y por internet, y también nos da una enorme mano. Digamos que el centrocampista uruguayo, ya que estamos bien con Uruguay hoy por hoy, sub-20, llegó a la final, espectacular, y ahora contra los italianos va a ser un partido prácticamente espejo, creo yo, dos escuelas futbolísticas muy parecidas y con dos equipos que juegan un fútbol moderno, Uruguay más rápido, más vertical y hacia las bandas, y los italianos con buenos circuitos copando el medio hacia adelante y buenos circuitos en el medio, con excelentes volantes de conexión y también con ciertos habilidosos y con peligrosos hombres de área. Te repito, en Facebook en donde estamos, YouTube, mirá en donde estamos. Y te decía el centrocampista nuestro, que es Damián Enríquez, quien va llevando hoy toda la pelota, es el que tira los pases, que me dice, pará, vamos a hacer una pausa, entramos acá, seguí, ahora sí picá, y te la deja al pie, ¿eh? Espectacular, Damián. Bueno, sabéis que estamos en guerra, el mundo está en guerra, el mundo tiene una guerra enorme, pero hay una guerra que tiene, es que es Occidente, el que está siendo atacado, el que está siendo avasallado, y tiene un enemigo interno y tiene un enemigo externo. El enemigo externo es ese eje China, Rusia, Irán, para simplificar y ir rápidamente al tema. Tiene un enemigo interno que es el marxismo cultural. Se adoptó todo lo que proponía como premisas revolucionarias un italiano, fundador del Partido Comunista de Italia, un eminente intelectual italiano llamado Antonio Gramsci, que planteó la estrategia contraria a la que planteaba Marx, inclusive en el Manifiesto Comunista, y planteaba también en los escritos políticos y económicos. Por ejemplo, gran parte de ellos fueron comunicados en su época y publicados, digamos, post-mortem, pero ese Marx del Capital, del 18º Brumario y del Manifiesto Comunista de 1848 planteaba la revolución desde la infraestructura, es decir, romper con el Estado de Derecho directamente, romper con esa parodia burguesa, decía él, de esa democracia representativa que había que ayudar primero a que creciera, fíjate vos, que creciera, pero eso de la separación de poderes, la democracia representativa, el acto eleccionario del voto secreto y sobre todo el capital privado, la propiedad privada, todo eso había que romperlo, porque eso era lo que subyugaba, esclavizaba a la clase obrera. Por lo tanto, marxismo es una ideología o teoría de clase, de lucha de clases. Tiene un perfil ideológico de clase social, interpreta la vida humana, la condición humana y la historia desde las clases sociales. Pero hay que llegar a una revolución. ¿Para qué? Para desmontar ese Estado, el Estado que nosotros todavía tenemos restos de ese Estado, que es el Estado con la separación de poderes, el Estado que concibe nuestras garantías individuales, el Estado que concibe existir porque existe nuestra condición humana, eso establece el artículo 7, nuestros derechos que son inalienables, son intransigibles, son irrenunciables, ese elenco de 6 derechos, el derecho a la vida, fundamentalmente artículo 7, el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad y a la propiedad, son derechos subjetivos que ya nacen con nosotros, son inmanentes a la condición humana, por lo tanto nosotros somos todos esos derechos y esas libertades que le dan razón de ser a nuestro Estado. Ese Estado lo quiere tirar abajo el marxismo, porque el marxismo habla de derechos colectivos, habla de derecho social y habla de un ser social. Es otra concepción diametralmente opuesta. Por eso, derecho colectivo de género, el derecho colectivo de acuerdo a las leyes de paridad para una sociedad inclusiva, la distribución de las riquezas. Todo es colectivizar porque hablan de un ser social, no hablan de individuos como el centro o el epicentro de la razón de ser de acuerdo a un Estado de Derecho republicano y liberal. Pero para tirar abajo eso, ¿qué decía Marx? Que había que hacer una revolución armada y tirar, confiscar directamente, no solo expropiar, confiscar la propiedad privada y tirar abajo los 3 poderes para construir un nuevo Estado a través de asambleas populares y un ejecutivo que todo lo concentra. Eso fue la Unión Soviética, eso es Cuba. Se va a volver a eso, pero delante de eso hay una fachada, marxismo cultural, lo que planteó Gramsci. No, decía Gramsci, posteriormente, por supuesto, y le van a hacer caso a partir de la década del 50, un ejército gigantesco de intelectuales, de ideólogos marxistas que van a reivindicar al marxismo como propuesta
de mejoramiento, de superación de la organización social de la humanidad en nuestro occidente, y van a proponer entonces ese marxismo cultural que va a tomar las universidades de Europa, de Estados Unidos, pero fundamentalmente financiados. Va a tomar a muchos empresarios que se van a convencer. Muchos empresarios provienen de esa ideología, se hacen empresarios, son capitalistas igual, pero son de ideología marxista o marxista-leninista. Y tenemos hoy por hoy estas líneas revolucionarias, LGBTQ, el ambientalismo, el inclusivismo, y un montón de aspectos que hacen a estos temas de un marxismo cultural. Ese marxismo cultural es lo que planteó Gramsci, que decía, no, es mejor transformar las mentes colectivas, transformar culturalmente a la sociedad, y el resto se va a consolidar, sobreviene por añadidura. Se va a consolidar cuando tengas las mentes colectivas ya convencidas que es mucho mejor el proyecto socialista y comunista que el proyecto liberal capitalista. Esa es la guerra. Esa es la guerra que hay. Lo que sucede que del lado no marxista o socialista comunista no se sabe quiénes están, porque del otro lado Occidente no terminó de comprender que la guerra es contra su liberalismo, contra su democracia republicana liberal, contra su proyecto racional surgido del racionalismo, del positivismo, de la ciencia, de la revolución industrial, del emprendimiento individual, y que la guerra es contra todo eso, contra el Estado de Derecho y contra la propiedad privada, contra la posibilidad que podemos tener todos de desarrollarnos desde nuestros emprendimientos personales, desde la posibilidad de ir incrementando nuestras propiedades privadas, es decir, todo eso que es economía de mercado, economía capitalista. Esa es la guerra, esa es la guerra. Y hay una gran batalla cultural, que es una batalla central dentro de esa gran guerra. Están tirando abajo el orden público, la soberanía, la separación de poderes, principios constitucionales del Estado, nuestras libertades individuales, el debido proceso, lo vimos hace poco, ahora también con el caso Penades, donde se le suspenden los fueros sin acusación penal, sin un expediente que dé suficiente prueba al plenario de la Cámara de Senadores para tomar una decisión afirmativa al respecto desde la voz acusadora de un fiscal con un juez que previamente instruyó en esa etapa y que propone la apertura de un juicio penal, que propone la promoción de un juicio penal a través de una imputación de delito o una acusación penal. Eso dice el 114. Pero de acuerdo a esta nueva justicia fiscalista, desde esa etapa preeminente y preceptiva de fiscales, que simplemente están llevando a cabo una administración, están llevando a cabo una actividad administrativa de investigación, ya a partir de ahí, de esa actividad administrativa de investigación en la órbita del Poder Ejecutivo, un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo es la Fiscalía General de la Nación, ya a partir de ahí se le suspenden los fueros a un senador sin ninguna garantía, y a su vez el ministro de Defensa, Javier García, también, bueno, cesa en sus funciones de profesor a un señor llamado Mausevin. El ministro de Defensa, Javier García, decidió el miércoles próximo pasado a la mañana cesar de su cargo como profesor de historia del Liceo Militar a Sebastián Mausevin. Esto lo informó el periodista Ignacio Álvarez y está confirmado por Montevideo Portal. Según fuentes cercanas al ministro, la resolución de cesar el contrato del docente fue tomada tras acceder a la información que la Suprema Corte de Justicia elevó al Parlamento para solicitar el desafuero del senador Gustavo Penades, que fue aprobado en la tarde de este miércoles por el Senado. En el escritorio redactado por la fiscal Alicia Guione, la investigadora relaciona a Mausevin no solo a contactos generados con menores para explotación sexual para el senador Penades, sino que también existirían otros contactos, lo que podría configurar delitos vinculados a una posible red de tratas. En sí mismo, todo el tema que se plantea acá es terrible, es espantoso, y si esto efectivamente ocurre, bueno, la justicia penal tendría que determinarlo a través de un proceso penal y una sentencia condenatoria que configurara, que estableciera desde lo judicial con todas las garantías si efectivamente ocurre este delito o concurren estos delitos. Pero eso lo tiene que decir la justicia penal. Pues bien, a raíz de digamos, de una especie de expediente, de un informe redactado por la fiscal Alicia Guione, que está en plena actividad de investigación a Penades, que no lo acusó, que no hay una acusación penal, que no hay una imputación penal que promueva un juicio penal, porque para eso es el desafuero. A raíz de ello, en esta investigación administrativa, el ministro
cesa en sus funciones a un profesor de historia del Liceo Militar porque está implicándose de acuerdo a la investigación administrativa de una fiscal en la órbita del Poder Ejecutivo. Está bravísimo esto, ¿no? Qué pocas garantías estamos teniendo así como ciudadanos, porque todo esto tendría que pasar efectivamente, el cese de ese funcionario, si efectivamente cometió el delito de acuerdo a lo que diga la justicia penal competente, que incluso es una de las causales de la destitución del funcionario público, el delito, ¿no? Por delito, para afuera, por ejemplo, ¿eh? O por omisión en la función, por ejemplo, ¿no? O por inepto, por incompetente. Pero en este caso, el ministro ya lo cesa porque se entera que en la investigación de Alicia Guione respecto a Penades figura el nombre de este muchacho vinculado supuestamente a una red de corrupción y prostitución a menores, porque no está funcionando el debido proceso. Esa es la tolerancia al desorden institucional. Esa es la tolerancia que este gobierno tuvo, tiene y que incluso propone a nuestra población, y esa tolerancia del desorden institucional de nuestro Estado de Derecho está y después la guerra. Y vendrá la guerra electoral, vendrá la guerra conventillera electoral, sí, pero ustedes tuvieron a Astesiano, que fue un corrupto, y mirá lo de Penadez, y ustedes a Charles Carrera, y ustedes el caso del fiscal que saca a Fossati, de pronto a alguno se le ocurrirá decir, y ustedes que hicieron huelga y ocupaciones por todos lados, y no respetaron la norma que establecía la ley de urgente consideración, y la gente va a quedar envuelta en ese conventillo, en ese debate electoral, y van también, por supuesto, a debatir una reforma jubilatoria, que es un más de lo mismo en un cuarto año de gobierno, etcétera. Tolerar el desorden para evitar la guerra, te dice Maquiavelo, tiene primero el desorden, o sea, no te lo vas a evitar, estás pagando el precio, y después va a venir la guerra. Vamos a una pausa y recibimos, pero de modo ya virtual, grabado, a la escritora Mercedes Vigil, porque no va a estar con nosotros hoy, dado que me avisó en tiempo y forma que está con un brutal estado gripal, típico de la época. Entonces, vamos a compartir una nota que bien vale la pena, me la pidieron varios oyentes, por lo que trata ahí. Vamos a tratar posteriormente esa nota, lo que está pasando en el mundo, el Club de Bilderberg, lo que está pasando entre China y Estados Unidos, precisamente ese enemigo exterior, externalizado a Occidente, y ese enemigo interior, internalizado en Occidente. Club de Bilderberg, China, Irán, Rusia y sus países aliados. Y luego vamos a conversar con el diputado, el doctor Gustavo Subía. Hoy no está con nosotros tampoco Conrado Rodríguez, nos avisó también en tiempo y forma, como le caracteriza a nuestro excelente columnista de los viernes, porque está en el exterior, está participando de una cumbre en el Parla Sur vinculada a lo que él nos dijo acá, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una especie de tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Será posible? Veremos. Quédate ahí.